días, queridos alumnos. Hoy día viernes estamos despidiéndonos ya de la segunda semana del mes de mayo, viernes 14 de mayo. Y estamos en la quincena. Bueno, continuando con las clases. La semana pasada hemos hablado sobre citología. ¿Qué es la citología? Es la ciencia que se encarga del estudio de las células. Hemos hablado toda una historia sobre citología. Se ha hablado al respecto quiénes fueron los hombres de ciencia que hicieron sus grandes aportes a la citología. Al respecto se han hablado de científicos tales como Schleiden, Schwann, Virchow, toda una historia desde que se inventó el microscopio con Zacharias Janssen, Robert Hooke, Leeuwenhoek, quien descubrió la existencia de microorganismos, Robert Brown, que hablaba de las células vegetales, Schleiden y Schwann, que hicieron sus aportes, qué cosa es la célula, ¿no? Todos ellos hicieron, hay una línea de tiempo en la cual cada uno hizo sus aportes, desde el año 1800, estamos hablando, a ver, ¿qué digo 1800? Más atrás todavía. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX hicieron aportes, desde que se descubrió el microscopio. Desde que se descubrió, se vino con todo el estudio de la célula. Y ahora sabemos qué cosa es célula. La célula es la unidad básica anatómica, fisiológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Recuerden, la teoría celular dice así, que es la unidad de vida más pequeña, la unidad de la vida más pequeña, anatómica, fisiológica, genética y evolutiva de todos los seres vivos. Entonces, aproximadamente 200 científicos entre alemanes, ingleses, fueron los que trabajaron y estudiaron. Entre ellos está Matthias Schleiden, Friedrich Theodor Schwann, Virchow, les repito, ¿no? Desde el siglo XVII, desde el siglo XIX, del siglo XVII, XVIII y XIX. Son los siglos las épocas donde han venido estudiando, hasta el siglo XX. Y finalmente dijeron, pues, las células no aparecen de manera espontánea, porque todas las células proceden de otra célula que existió antes. Quiere decir que las células se reproducen en células madres y células hijas. Entonces, todos esos postulados se fueron acumulando hasta dar ya con una teoría fija de lo que es la célula. Hay 4 postulados. Todos los seres vivos están formados por células. Por eso se le llama la célula. La célula es unidad anatómica. Cumple con todos los ciclos vitales, las funciones vitales de cualquier ser vivo. Por eso se le llama que es unidad fisiológica. Se puede reproducir, por eso se llama que la célula es genética. Y también transfiere su herencia. Y puede evolucionar. La célula puede evolucionar. La célula puede evolucionar. Entonces, ya sabemos hasta ahí lo que puede ser capaz una célula. Ahora, las células que existieron primero, las primeras células, las células primitivas, las células las que primero poblaron la Tierra, son las células procariotas. A las procariotas se les conoce, repito, como las bacterias y las arqueobacterias. Entonces, acá tenemos bacterias, repito, y arqueobacterias. Estas de acá se dividen no tienen núcleo, por lo tanto, lo que nosotros vemos acá, que es el ADN disperso, el ADN, y esto lo vemos aquí, esto que está de color rojo. Estos puntos azules que ven acá, estos son pequeños ribosomas.
pequeños ribosomas. Tiene un flagelo o cola, es lo mismo. Cola o flagelo que le sirve para movilidad. Presenta unas pequeñas estructuras llamadas cilios. ¿Qué son los cilios? Son pequeñas pestañas que también le permiten darle movimiento, los cilios. Presentan cápsula, presentan pared y presentan membrana. ¿Correcto? Y para terminar, el espacio que flota se llama citoplasma. Ya está. Se llama citoplasma. Entonces, todas esas estructuras presenta la célula procariota. Están las bacterias y las arqueobacterias. Hay varias formas de bacterias, que ya lo vamos a dibujar más adelante. Tenemos, por otro lado, las eucariotas que sí tienen un núcleo definido, como se puede apreciar acá. Aquí se puede apreciar un núcleo definido. Entonces, acá no tiene, acá sí tiene núcleo. ¿Saben qué célula es esta? Que tiene cabeza, cuello y cola. Este es un espermatozoide, que es una célula sexual. Acá también presenta cola o flagelo, como quieran llamarlo. Este es el cuello del espermatozoide. Esto viene a ser la cabeza, pero en fin, vamos por las partes. ¿Qué presenta? Presenta organelos de diferente tipo. Por ejemplo, presenta núcleo, pero no presenta pared, presenta una membrana. Tiene una serie de organelos como mitocondrias. Aquí tenemos mitocondrias. Otros organelos como retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Presenta unas bolsas con sustancias de reserva llamadas vacuolas. Presenta unos sacos aplanados conocidos como complejo de Golgi. Presenta otras estructuras más, pero sí se pueden tener un parecido, se pueden asemejar, pueden tener semejanza. ¿Por qué? Porque aquí presentan tres partes: membrana, igual que acá; citoplasma, igual que aquí, el citoplasma. Por ejemplo, en el caso de acá, el citoplasma es esta parte vacía que ustedes ven aquí. Eso se llama citoplasma, también, el citoplasma. ¿Qué presenta? En vez de núcleo, presenta nucleolo. O sea, el ADN disperso se le conoce como nucleolo. Aquí no, aquí el ADN no está disperso, está encerrado en una membrana que se llama núcleo. Estas células eucariotas que pertenecen al dominio eucaria, las células eucariotas solo están presentes en protozoarios, algas, plantas, animales y hongos. 5. Protozoarios, plantas, animales, hongos. O si quieren le digo en orden. ¿Ya? Primero, protozoarios, hongos, plantas y animales. 4. Ahí están presentes las eucariotas. Las procariotas están presentes solamente pertenecen las bacterias y las arqueobacterias. O también se le llama eubacterias. Ahora, ¿qué diferencia hay entre bacterias, estas de acá, y las arqueobacterias? Que las arqueobacterias son más resistentes al calor, al frío, al extremo de, por ejemplo, lagos o mares, aguas extremadamente saladas. Viven ahí. Aguas o ambientes extremadamente ácidos, porque hay bacterias que son acidófilas.
¿Qué bacteria soporta el ácido? Las bacterias simples, no, pero hay bacterias que sí. Las arqueobacterias soportan, viven en los mares salados como el Mar Muerto. No hay ni un cangrejo ni un alga viva, pero sí están estas bacterias. En las fumarolas de los volcanes, ¿qué bacteria vive? Si las bacterias mueren a 100 grados centígrados, pero las arqueobacterias sí viven ahí, en las fumarolas de los volcanes, en ese calor intenso, en ese ácido, viven ahí. Soportan frío extremo bajo cero, están ahí. Entonces, esa es la diferencia entre bacterias simples, las eubacterias, que pueden ser los bacilos de Koch, espirilos, bastoncilos, vibrios. Son bacterias que pueden ser eliminadas con un simple antibiótico, pero las arqueobacterias son un poco más resistentes. Son un poco más resistentes las arqueobacterias. Como les repito, hay de varias formas. Ahora bien, entonces aquí las eucariotas ya sabemos en qué se diferencian. Presentan organelos, presentan un núcleo. Aquí no presentan organelos y no presentan un núcleo. Por lo demás tienen casi lo mismo. Tienen membrana, tienen citoplasma, tienen ADN. Este de aquí, el núcleo, su ADN se encuentra dentro. Acá su ADN está disperso. Por eso no tienen un núcleo, una membrana que los envuelva. ¿Presentan cola? Presentan cola. ¿Ambos se mueven? Sí, ambos se mueven. ¿Se reproducen? Sí, se reproducen. Ambos también se reproducen. Correcto. Ahora bien, las arqueobacterias y bacterias, bueno, ya le dije en qué se diferencia. Ahora, las formas de bacterias, voy a borrar esto. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto, voy a dejar solamente el dibujo. Solo el dibujo. Ahora solamente el dibujo lo voy a dejar. Y vamos a las diferentes formas que tiene. Vamos a las diferentes formas. Hay bacterias que tienen forma de espiral. Así. Sí, tienen formas de espirales. ¿Han visto cómo son los espirales, los cuadernos espiralados? Hay otras que tienen forma de barras o varillas. Hay otros que tienen formas esféricas. ¿Ya? O tienen forma de cocos. Por eso a cada uno se le llama un nombre. Espirilos, en forma de barras, varillas o bastones se llaman bastoncilos. Y en forma de esfera se les llama cocos. Se les llama cocos. Esa es la forma, ese es el nombre que se le da de acuerdo a la forma que tienen. Repito entonces, de acuerdo a su forma, en espiral se llaman espirilos. En forma de varillo o bastón se llaman bastoncilos. Y de coco, bueno, en forma esférica se le llaman cocos. ¿Ya? Se le llaman cocos. Ok, entonces, los tipos de bacterias, les dije que había las arqueobacterias, ya, que son un conjunto muy, muy fascinante, muy interesante. Las eubacterias, que también son las que más se conocen. Todas tienen ADN. Y hay una que no les mencioné, que se llaman las cianobacterias. Las cianobacterias. Las cianobacterias. ¿Ya? Las cianobacterias, anteriormente llamadas algas cianofisias, de color azul verdoso. Se les dice que son bacterias gram negativas y estas se encuentran en los estanques, en los lagos, suelos húmedos, en las cortezas de los árboles, en los océanos, fuentes termales. Estas cianobacterias son autótrofas.
porque las bacterias también son heterótrofas, como estas son heterótrofas. Fagocitan, comen, se alimentan de otros seres vivos, ¿no? De otros microorganismos vivos, pero las cianobacterias son más pequeñas, son así en forma de espiral. Son en forma de espiral las cianobacterias. Y estas de aquí, este tipo de células llamadas cianobacterias, que son ricas en clorofila, son fotosintéticas. ¿Qué quiere decir? Que realizan fotosíntesis. Ya realizan fotosíntesis y automáticamente ellas solas fabrican su alimento. Las cianobacterias fijan el nitrógeno en el suelo. Por eso son muy importantes. Se les considera muy importantes. Ahora bien, esto es todo lo referente a lo que faltaba explicar en cuanto a las células procariotas. A las células procariotas. Eso es todo lo que se tenía que hablar hasta esta fecha. Porque ya la semana que viene pasamos a un nuevo tema. Ya les envié las preguntas. Pasamos a un nuevo tema. Y este tema ya tiene que hablar específicamente de la célula eucariota. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, mis queridos pequepeques, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Listo? Hasta la vista. Al revés. Cuídense, cuídense.